¿Cómo está Europa? ¿Cómo están los Estados Unidos? Bueno, les adelanto que bastante complicados, pero Gaby Michi tiene la información precisa. ¿Gaby? Sí, sin duda. Estamos ante una situación muy dramática con una ventaja que es el tema de la vacunación, que está haciendo que haya muchos más contagios, pero menos fallecidos, ¿no? Esto está pasando, les diría, en casi todo el mundo. Bueno, quizás la excepción en este caso sea un poco África por la baja vacunación, pero en todo el mundo, por ejemplo, ayer fue el día con más contagios a nivel mundial desde el inicio de la pandemia. Wow. Ayer fue el día de más contagios, y esto tiene que ver particularmente con Omicron. Omicron duplica los casos, la cantidad de casos cada 3 días, ¿no? Es un número impresionante, ¿no? En cuanto a la variante Omicron. Y vamos a citar algunos casos, ¿no? Porque ayer hubo varios récords que se batieron en distintos países del mundo. Fíjense el Reino Unido. 122.448 casos en 24 horas, récord absoluto desde el inicio de la pandemia. Se había superado el día anterior con 106.000 y ahora 122.000. Se disparó muchísimo. Es cierto, con alrededor de 150 fallecidos, es decir, un número bajo de fallecidos teniendo en cuenta la cantidad de contagios. Y el Reino Unido, que encima se debate en un tema político que ayer lo hablábamos con la doctora Marta Cohen, que es a Boris Johnson lidiando entre los laboristas, que son la oposición, que quieren mayor cantidad de restricciones y lo apoyan en eso, y su propio partido, los Tories, los conservadores, que no quieren más restricciones y por eso está temblequeando el poder de Boris Johnson. Decía ayer Marta Cohen, hay que ver si llega a fin de año, ¿no? Bueno, Estados Unidos ayer tuvo 265.000 casos en 24 horas. Es el tercer número más elevado desde el inicio de la pandemia. El tercer día con más cantidad de casos. En algunos lugares están empezando a preocuparse por el sistema de salud. En Vermont los médicos hicieron un video para generar conciencia, donde incluso los pacientes que entran a ser internados ingresan y dan un mensaje pidiéndole a la gente que se vacune, porque recordemos, la vacunación en Estados Unidos está estancada, ¿no? España, ahora, Gaby, también creo, es un dato que lleva tiempo armarlo, pero entiendo que también es relevante no solo que lo es la cantidad de casos positivos, porque da una pintura de cómo se extiende esta variante, que como bien decís vos es más contagiosa, sino también de qué porcentaje de los que han dado positivo de COVID no están vacunados. Exactamente. La mayoría de los que aparecen con casos, sobre todo los casos graves, son de personas no vacunadas. Es cierto que con Omicron ha habido un mayor contagio en personas vacunadas, pero con síntomas muy leves, al punto tal que quizás no te das cuenta que la estás llevando, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene la vacuna, ¿no? En Estados Unidos particularmente salió una nota ayer muy interesante en el New York Times que contaba que en los lugares donde, por ejemplo, se volvió obligatorio, en los estados donde se volvió obligatorio el pase sanitario para determinadas actividades, tienen una tasa de vacunación en la población adulta de más del 90%. Y en los estados donde los pases sanitarios no rigen, porque son los estados republicanos en general, la tasa de vacunación oscila entre el 45 y el 60%, ¿no? Digo, para tener en cuenta cómo la decisión política mucho tiene que ver con eso. España nuevamente, récord absoluto de casos, 72.912 en 24 horas. En España, en Cataluña particularmente, están avanzando con las restricciones. Ayer contamos que el Tribunal Superior de Justicia autorizó a la Generalitat la vuelta de los toques de queda que empiezan a funcionar ya desde hoy, entre la 1 y las 6 de la mañana, cierre de discotecas, cierre de ocio nocturno y complicaciones para los festejos de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Alemania, que ha bajado un poco la cantidad de casos que venía teniendo, recordemos que llegó a tener casi 70.000 o 73.000 casos en un momento, está en 34.000 casos, sigue siendo elevado, pero Alemania ya está la decisión tomada. A partir de febrero se viene la vacunación obligatoria y particularmente la idea es que esto sea, digamos, incluso con algún tipo de sanciones, primero económicas, para aquellos que no se quieran vacunar. Estaban hablando de miles de euros de sanción a aquel que no se vacune, ¿no? Bien. E Italia, 44.585 casos tuvo en el día de ayer. Italia es el número más alto
desde el inicio de la pandemia. Recordemos que Italia, nosotros vimos las postales a principio de la pandemia que eran terribles, sobre todo en el norte de Italia, Sí. con una tasa de ocupación. Bueno, se los sospecha que el geriátricos. virus a Europa entró vía norte de Italia, ¿no? Exactamente, y ahí fue donde vimos los cuadros dantescos de los hospitales saturados, la situación que se ha vivido con los geriátricos en particular, el tema de que los tanques y camiones del ejército llevándose los cadáveres sin que las familias los puedan despedir. Bueno, hoy Italia atraviesa esta situación. Mario Draghi anunció ayer la vuelta de la mascarilla para algunos lugares abiertos. No se puede viajar sin mascarilla en el transporte público, no se puede ingresar a los bares, obviamente, pero después si vos estás caminando por la calle a cierta distancia, no tenés que llevar la mascarilla sí o sí. Pero van a ir avanzando en ese sentido. Así que este es un poco el cuadro mundial, es un cuadro muy complicado. Hasta el momento, el tema con Omicron particularmente, decíamos hace un ratito que está presente, ya detectado en 110 países. En algunos de esos países ya es la cepa dominante. El caso del Reino Unido es el más impactante. El 82% de los nuevos casos son de Omicron. 82%. En Estados Unidos el 73% son de Omicron. Y hay un subregistro importante porque obviamente no se hace todo el seguimiento de todos los casos, son estimaciones que se hacen, pero pensemos que en tan solo 2 semanas Omicron desplazó a Delta como la variante mayoritaria en, por ejemplo, estos dos países. Gracias, Javi. De nada.